¿Te has sentido alguna vez aislado, como si Dios te hubiera alejado de todo y de todo? Este aislamiento, que a menudo parece incomprensible, podría ser parte de un plan más grande. En Jeremías 29:11 Dios nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que incluso en los momentos de soledad, Dios está trabajando a nuestro favor. Hoy exploraremos cómo el aislamiento puede ser una herramienta divina para prepararte, protegerte y llevarte hacia un propósito mayor. Si sientes que estás solo en este camino, no te desesperes. Dios está contigo, moldeándote para algo extraordinario. ¿Estás listo para descubrir lo que Él está haciendo en tu vida? Ese sentimiento de aislamiento puede ser devastador, pero quiero decirte algo importante. Dios no te ha olvidado. En realidad te está preparando. Muchas veces el aislamiento no es un castigo, sino una herramienta divina para llevarnos a un lugar de mayor crecimiento y propósito. En Jeremías 29:11 el Señor nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo no es solo un consuelo, sino una promesa viva de que incluso en tus momentos de soledad, Dios está trabajando activamente en ti y para ti. Jesús mismo experimentó el aislamiento antes de comenzar su ministerio. Mateo 4:1-2 nos relata cómo el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches en soledad, enfrentando tentaciones y fortaleciendo su relación con el Padre. El desierto fue un lugar de preparación, donde se le fortaleció para la misión que cambiaría la historia de la humanidad. ¿No te parece asombroso que incluso el Hijo de Dios necesitara un tiempo a solas con el Padre antes de cumplir su propósito? Si esto fue necesario para Él, ¿cuánto más nosotros necesitamos esos momentos? Tal vez te sientas como si estuvieras en tu propio desierto, pero te aseguro que Dios tiene un plan para este tiempo. Pensemos en Moisés. Pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara para liberar a su pueblo de Egipto. Durante esos años Moisés no era un líder reconocido, sino un pastor cuidando ovejas. Desde una perspectiva humana, podría haber parecido que su vida carecía de propósito, pero Dios estaba trabajando detrás de escena. Fue en el silencio del desierto donde Moisés fue moldeado y preparado. Cuando llegó el momento, Dios se le apareció en la zarza ardiente, marcando el inicio de una misión que cambiaría la historia. Éxodo 3:1 nos dice: Moisés apacentaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro lado del desierto, y llegó a Horeb, la montaña de Dios. ¿Te imaginas? El lugar que parecía desolado y sin importancia fue el escenario donde Dios se reveló de manera poderosa. Quizá ahora mismo sientas que estás en una etapa similar. Tal vez has perdido amigos, un trabajo o incluso una relación importante y te preguntas por qué Dios ha permitido esto en tu vida. Es fácil pensar que el aislamiento significa abandono, pero no es así. Dios usa el aislamiento para acercarte a Él y prepararte para lo que viene. A veces estamos tan inmersos en el ruido y las distracciones del mundo que no escuchamos su voz. Él permite el silencio para que podamos sintonizar nuestra atención y escuchar lo que quiere decirnos. En mi vida he conocido a personas que inicialmente se resistían al aislamiento, pero luego encontraron en él un tiempo transformador. Recuerdo la historia de una mujer que, después de perder un trabajo que adoraba, pasó meses sintiéndose inútil. Sin embargo, en ese tiempo de soledad, comenzó a buscar a Dios de una manera que nunca antes había hecho.
leyó la Biblia con intensidad, oró fervientemente y descubrió un llamado a trabajar con comunidades vulnerables. Hoy, ella dice que ese tiempo de aparente pérdida fue el inicio de una vida llena de propósito. La historia de David es otro ejemplo poderoso. Antes de ser rey, pasó años cuidando ovejas en los campos. En la soledad de esos días, desarrolló una relación profunda con Dios. Aprendió a confiar en Él, enfrentando leones y osos, y escribió algunos de los salmos más bellos y conmovedores que tenemos hoy. Fue esa preparación la que lo fortaleció para enfrentar a Goliat y eventualmente liderar a Israel. En 1 Samuel 17:37, David declara con confianza: el Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Esa confianza no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de comunión con Dios en la soledad. ¿Te das cuenta? Es en el aislamiento donde descubrimos nuestras fortalezas en Dios. A menudo buscamos soluciones externas a nuestras luchas internas, pero Dios nos llama a mirar hacia adentro, a buscarlo a Él y permitir que su Espíritu nos transforme. Romanos 8:28 nos asegura que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto incluye los momentos de aislamiento. El apóstol Pablo también entendió esto. Después de su conversión en el camino a Damasco, pasó un tiempo en Arabia antes de comenzar su ministerio. En Gálatas 1:17-18 dice: ni subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que de inmediato fui a Arabia y más tarde volví a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro. Durante esos años de aparente retiro, Pablo fue enseñado por Dios y preparado para llevar el evangelio a los gentiles. Es probable que en ese tiempo también enfrentara dudas y soledad, pero Dios estaba orquestando todo para el bien. Tal vez te estés preguntando cómo puedes encontrar significado en este tiempo de aislamiento. La respuesta está en buscar a Dios intencionalmente. No esperes que el cambio llegue sin acción. Ora, lee la Biblia, reflexiona y permite que el Espíritu Santo te guíe. Isaías 40:31 dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo no solo es un consuelo, sino una promesa de que si confías en Dios, Él te dará la fuerza que necesitas para seguir adelante. Imagina una semilla plantada en la tierra, está rodeada de oscuridad, aislada de la luz y del mundo exterior. Sin embargo, es en ese aislamiento donde la semilla germina, desarrolla raíces profundas y se prepara para crecer hacia la luz. Tu aislamiento es como esa etapa. Dios está trabajando en tu interior, fortaleciéndote y preparándote para algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. A menudo, el aislamiento también nos enseña a depender completamente de Dios. Cuando todo lo demás se desvanece, Él permanece. Piensa en Job, quien perdió todo lo que tenía y quedó en un estado de total dependencia de Dios. Aunque no entendía por qué estaba sufriendo, se mantuvo fiel y finalmente declaró: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Ese es el poder del aislamiento. Nos lleva a una relación más profunda con nuestro Creador. Dios no desperdicia nada en nuestras vidas, ni siquiera los momentos de dolor y soledad. Cada experiencia, cada prueba y cada lágrima forman parte de un plan perfecto. El aislamiento no es el final, es solo una etapa en el camino hacia el propósito que Dios tiene para ti. Como dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto:
El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El aislamiento es una temporada, no una sentencia. Tal vez no veas el final ahora, pero confía en que Dios sí lo ve. Él está contigo en cada paso, moldeándote, preparándote y guiándote hacia el futuro que ha planeado para ti. Mientras tanto, busca su presencia, confía en su plan y deja que este tiempo sea una oportunidad para que Dios te transforme desde adentro. O personas que podrían desviarte del propósito que ha planeado para tu vida. Es un acto de amor, aunque en el momento pueda sentirse como abandono. Así como un pastor aparta a una oveja herida para sanarla lejos del rebaño, Dios nos aparta a veces para guardarnos bajo su cuidado especial. En Génesis vemos cómo Dios protegió a Noé y su familia del juicio que caería sobre la tierra. El arca fue más que un medio de salvación. Fue un lugar de aislamiento, un refugio donde Dios preservó no solo sus vidas, sino también la promesa de un nuevo comienzo. Génesis 7:16 dice: entonces el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Este detalle es significativo. Fue Dios quien cerró la puerta, asegurándose de que estuvieran protegidos. Noé y su familia pudieron haber sentido temor o incertidumbre mientras las aguas subían, pero estaban en el lugar exacto donde Dios quería que estuvieran, lejos del peligro. La protección divina en el aislamiento no siempre es evidente en el momento. A veces Dios nos aparta de personas o situaciones que no entendemos hasta que pasa el tiempo. En la historia de José, Dios permitió que fuera vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto. Lo que parecía un abandono era en realidad una protección divina. Génesis 50:20 relata sus palabras a sus hermanos muchos años después. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. José fue apartado, pero en ese aislamiento Dios lo protegió de la envidia y las intrigas de su familia y lo preparó para ser una herramienta de salvación en un momento crítico. Cuando consideramos la vida de Jesús, también encontramos ejemplos de cómo el aislamiento fue usado para proteger su propósito. En varias ocasiones Jesús se apartó de las multitudes que buscaban dañarlo o forzarlo a actuar fuera del tiempo establecido por el Padre. En Juan 6:15, después de la alimentación de los 5,000, leemos que Jesús, sabiendo que intentaban llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró de nuevo a lo alto de la montaña, él solo. Este aislamiento no fue un acto de debilidad, sino de obediencia al plan divino. Jesús sabía que la protección de su misión implicaba retirarse en ciertos momentos clave. Dios no solo protege físicamente, sino también espiritualmente. En el libro de Job encontramos que Dios establece límites sobre lo que Satanás puede hacer. Job 1:12 dice: el Señor le dijo a Satanás: muy bien, entonces todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Aunque Job pasó por pruebas difíciles, Dios protegió su vida y su fe, asegurando que el propósito final de esas pruebas se cumpliera. Incluso en medio de las dificultades, Dios está presente como un escudo que nos protege de aquello que no podríamos soportar. Y ahora, este tipo de protección también se evidencia en el éxodo de Israel de Egipto. Cuando Dios liberó a su pueblo, los llevó por un camino que, aunque más largo, era más seguro. Éxodo 13, 17, 18 dice: cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo: para que el pueblo no cambie de parecer cuando vea la guerra y quiera regresar a Egipto. En cambio, Dios hizo que el pueblo rodeara por el camino del desierto
hacia el Mar Rojo. Este acto de protección muestra que, aunque no siempre entendamos los caminos que Dios elige para nosotros, su guía es siempre para nuestro bien. El aislamiento puede parecer un lugar donde no sucede nada, pero en realidad es un tiempo donde Dios está obrando en el trasfondo. Pensemos en Elías, quien después de desafiar a los profetas de Baal, fue llevado por Dios al desierto para ser alimentado y protegido. En 1 Reyes 19, 4, 6, vemos cómo Dios no solo cuida de su bienestar físico, sino que también renueva su fuerza espiritual. Este aislamiento permitió que Elías fuera sostenido y fortalecido para continuar con su misión. Dios también nos protege de nosotros mismos en el aislamiento. A veces necesitamos ser apartados para que nuestras propias decisiones impulsivas no nos lleven por caminos que nos aparten de su voluntad. En el caso de Jonás, Dios utilizó el vientre de un gran pez como un lugar de aislamiento, no para castigarlo, sino para salvarlo de su desobediencia y guiarlo de regreso al propósito que le había sido encomendado. Jonás 2:1-2 nos dice: desde el vientre del pez, Jonás oró al Señor su Dios. Dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. Este tiempo de aislamiento fue el medio que Dios usó para redirigir a Jonás y darle una nueva oportunidad de cumplir su propósito. Cuando enfrentamos el aislamiento, podemos confiar en que Dios tiene el control total de nuestra situación. Isaías 54:17 nos asegura: ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Este versículo nos recuerda que aunque podamos sentirnos vulnerables o expuestos, Dios está siempre a nuestro lado, guardándonos de cualquier daño que no sea parte de su plan para nuestras vidas. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo en la iglesia primitiva. Cuando los discípulos enfrentaron persecución, Dios usó esos momentos de aparente aislamiento para proteger y expandir su obra. En Hechos 8, 1, 4, leemos que tras la muerte de Esteban, los creyentes fueron esparcidos por toda Judea y Samaria, pero este aislamiento no detuvo el avance del evangelio. Al contrario, lo fortaleció. Lo que parecía una dispersión era en realidad una estrategia divina para llevar el mensaje de salvación a más lugares. El aislamiento también nos enseña a confiar en Dios como nuestra única fuente de protección. En el Salmo 91 se nos recuerda que quienes habitan al abrigo del Altísimo están seguros bajo su sombra. Versículos como este fortalecen nuestra fe y nos recuerdan que Dios no solo está consciente de nuestras luchas, sino que también está activamente involucrado en nuestra protección. Incluso cuando el aislamiento nos lleva a sentirnos débiles o inseguros, Dios nos da su paz como un escudo para nuestra mente y corazón. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa es un recordatorio de que su protección no se limita a lo físico, sino que abarca también nuestra vida emocional y espiritual. El aislamiento no es un lugar de derrota, sino un lugar de refugio divino. Al igual que un castillo rodeado por un foso, Dios nos separa para protegernos de los ataques del enemigo y fortalecernos para la batalla que viene. Cuando estás en ese lugar, recuerda que no estás solo. Así como protegió a Noé, a José, a Elías y a tantos otros, Dios está contigo, asegurándote que todo lo que sucede en este tiempo tiene un propósito eterno. Aunque no puedas verlo ahora, confía en que su mano está guiándote y protegiéndote incluso en medio del silencio. En esos momentos en los que parece que todo se ha detenido y te encuentras lejos de lo que alguna vez conociste,
Dios podría estar llamándote a algo más profundo. A menudo, el silencio y la distancia son la manera en que Él nos invita a estar más cerca de su corazón, lejos de las distracciones y ruidos que compiten por nuestra atención. Cuando todo parece desvanecerse a tu alrededor, no es un signo de abandono, sino una invitación a una relación más íntima con tu Creador. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios anhela una conexión personal con cada uno de nosotros. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este llamado no es solo para obtener respuestas, sino para entablar un diálogo con Él, para que descubras lo que realmente significa depender de su guía y de su voz en los momentos más oscuros. Elías es un ejemplo perfecto de esta verdad. Después de un gran triunfo, al derrotar a los profetas de Baal, se encontró solo en el desierto, exhausto y deseando morir. Pero fue allí donde Dios le mostró que su voz no siempre se manifiesta en truenos o tormentas, sino en un susurro suave. En 1 Reyes 19, 12, 13 se nos dice: y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y después del fuego un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Esa voz delicada y tranquila era un recordatorio de que incluso en los momentos de mayor fragilidad, Dios está cerca y listo para... Hoy, esa misma voz sigue llamándonos. En medio de la desconexión, hay una oportunidad única para escuchar a Dios de formas que tal vez nunca antes habías experimentado. Pero para escuchar su voz, es necesario apartar el ruido que nos rodea. Jesús mismo buscaba estos momentos de soledad con el Padre. Marcos 1:35 nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba esos tiempos apartados, ¿cuánto más nosotros? Hay algo poderoso que sucede cuando eliges enfocarte completamente en Dios. En esos momentos de quietud, Él comienza a revelarte su carácter de maneras nuevas y profundas. Isaías 30:15 dice: en arrepentimiento y en reposo está su salvación. En la quietud y en la confianza está su fortaleza. Este versículo nos invita a confiar en que es en la calma donde Dios actúa con mayor claridad, moldeando nuestro espíritu y fortaleciéndonos para el camino que Él tiene por delante. Y el pueblo de Israel también tuvo que aprender esta lección. Durante su travesía por el desierto, Dios los llevó a depender completamente de Él para su provisión diaria. Éxodo 16:4 relata: el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo para ustedes. El pueblo deberá salir cada día y recoger la porción de cada jornada. Así pondré a prueba si cumplen o no mis instrucciones. Ese pan del cielo no solo satisfacía su hambre, sino que era una señal tangible de la presencia y el cuidado de Dios en sus vidas. Este tipo de dependencia no se construye de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y disposición para abrir tu corazón. La oración como herramienta principal de comunicación con Dios es un vehículo poderoso para acercarte más a Él. En Filipenses 4, 6, 7 Pablo nos anima: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que solo Él puede dar es un reflejo de lo que sucede cuando decides buscar su rostro con todo tu ser. A menudo, esta conexión más profunda con Dios también nos ayuda a redefinir
nuestras prioridades. Cuando todo lo demás se desvanece, comenzamos a darnos cuenta de qué es lo que realmente importa. Jesús lo expresó claramente en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo nos recuerda que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, todo lo demás encuentra su lugar adecuado. No siempre es fácil encontrar eso con palabras. Esta promesa es un recordatorio poderoso de que incluso cuando nuestras palabras fallan, Dios está allí, escuchando los suspiros más profundos de nuestro corazón y respondiendo de acuerdo con su voluntad perfecta. La palabra de Dios es otra herramienta esencial para profundizar en nuestra relación con Él. En Salmos 119, 105 leemos: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En esos momentos de desconexión, sumergirte en las Escrituras puede traer una claridad y una dirección que solo Dios puede dar. Cada página está llena de promesas, verdades y revelaciones que nos recuerdan quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Cuando te acercas a Dios en momentos de distancia, no solo encuentras consuelo, sino que también experimentas un cambio en tu perspectiva. Lo que antes parecía insuperable ahora se convierte en una oportunidad para crecer. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no es solo para tiempos de tranquilidad, sino especialmente para esos momentos en los que nos sentimos más vulnerables. Es en esa cercanía con Dios donde comienzas a comprender que no estás solo. Así como Él caminó con Adán en el frescor del jardín, desea caminar contigo en cada etapa de tu vida. Génesis 3:8 describe ese momento. El hombre y su esposa oyeron los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín al fresco del día. Ese deseo de comunión no ha cambiado. Dios sigue queriendo estar cerca de ti, mostrándote su amor y propósito. Esta cercanía con Dios también nos transforma. Cuando pasas tiempo en su presencia, no puedes salir de la misma manera. En 2 Corintios 3:18, Pablo escribe: todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esa transformación no solo afecta a tu vida espiritual, sino que también impacta cada área de tu existencia. Dios está cerca, llamándote a confiar en Él más profundamente. Aunque no siempre sea evidente, su mano está guiándote y llevándote hacia un lugar de mayor intimidad y propósito. Él no busca una relación superficial, desea caminar contigo, hablar contigo y revelarte los misterios de su corazón. En este tiempo, cuando todo parece estar en pausa, Él está construyendo algo nuevo dentro de ti, preparándote para lo que está por venir. En esos momentos en los que el silencio parece abrumador, recuerda que el mismo Dios que llamó a Samuel mientras dormía, que habló con Moisés desde la zarza ardiente y que fortaleció a Jesús en Getsemaní, también está contigo. Él no ha cambiado y su amor por ti permanece constante. Confía en que mientras lo buscas, Él se está revelando, acercándote cada vez más a su corazón. Cuando todo a tu alrededor parece detenerse y las distracciones que antes llenaban tu vida desaparecen, Dios puede estar preparándote para un momento crucial de enfoque. La vida está llena de cosas que compiten por nuestra atención, voces que nos llevan a buscar respuestas en lugares que no pueden satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón. Sin embargo,
Dios tiene una forma de silenciar lo externo para llevarnos a lo eterno. ¿Es un acto de amor? No, una imposición que busca redirigir nuestra mirada hacia lo que verdaderamente importa. En Jeremías 33:3 se nos recuerda: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este llamado no es simplemente una invitación, es una declaración de que cuando apartamos nuestro enfoque de lo que nos distrae, comenzamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas de maneras que antes no habríamos notado. Es como si al eliminar el ruido pudiéramos finalmente escuchar el susurro de su voz guiándonos hacia su propósito. La desconexión de lo que nos rodea no siempre se siente como un regalo en el momento. A menudo se percibe como pérdida o privación. Pero en esos momentos de aparente vacío, Dios está enseñándonos a depender completamente de Él. Filipenses 4:8 nos da una guía clara sobre dónde debería estar nuestro enfoque. Finalmente, hermanos, consideren bien todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo hermoso, todo lo admirable, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Este versículo es una brújula que nos ayuda a redirigir nuestra mente hacia lo que edifica, alejándonos de las distracciones que nos desgastan. El pueblo de Israel, durante su tiempo en el desierto, experimentó de primera mano esta reorientación. Dios los apartó del ruido de Egipto, un lugar lleno de opresión, pero también de hábitos y dependencias. Hebreos 12:1-2 nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este acto de despojarnos no es fácil, pero es esencial para liberar el espacio que antes ocupaban las distracciones y permitir que Dios trabaje en nuestras vidas de manera más profunda. El silencio que se experimenta cuando se eliminan las distracciones puede parecer abrumador, pero es precisamente ahí donde Dios puede trabajar con mayor claridad. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una estabilidad interna que viene de poner nuestra confianza en Dios. Cuando nuestro enfoque está en Él, las tormentas externas pierden su poder para desviar nuestra atención. La desconexión de lo externo también nos lleva a valorar la palabra de Dios de una manera nueva. Salmo 119:18 nos invita: abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Cuando los ruidos del mundo se desvanecen, la Escritura se convierte en una fuente de alimento y dirección que nos sostiene. Cada versículo se convierte en un recordatorio de que Dios está presente, guiándonos y revelándonos su voluntad, incluso cuando el mundo parece estar en pausa. Este proceso de reenfocar nuestra atención no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. En Juan 15:2, Jesús nos dice: todo pámpano que lleva fruto, lo poda para que dé más fruto. La poda no es un acto de castigo, sino un acto de preparación. Es una señal de que Dios ve el potencial en nosotros y está dispuesto a hacer lo necesario para que podamos cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. Al eliminar las distracciones, Él está quitando lo que no necesitamos para que podamos dar fruto en abundancia. Este tiempo también nos permite experimentar una confianza renovada en su dirección. Proverbios 3, 5, 6 nos dice:
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta confianza no viene de nuestras propias habilidades o conocimiento, sino de un acto deliberado de entregarle nuestras preocupaciones y dejar que Él nos guíe. La eliminación de distracciones no solo cambia nuestra relación con Dios, sino también nuestra perspectiva sobre las cosas que antes considerábamos esenciales. Colosenses 3:2 nos exhorta: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando quitamos nuestra atención de lo temporal y nos enfocamos en lo eterno, nuestras prioridades cambian. Lo que antes parecía vital comienza a perder su peso y lo que es verdaderamente importante se vuelve claro. En este tiempo, Dios no solo trabaja en nosotros, sino también a través de nosotros. Cuando nuestro enfoque está en Él, nos volvemos más sensibles a su espíritu y más conscientes de cómo podemos ser usados para su gloria. Efesios 2:10 nos recuerda: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este llamado a las buenas obras no es un peso, sino un privilegio que viene de caminar en comunión con Él. Mientras las distracciones se desvanecen, descubrimos que Dios no está simplemente apartándonos de algo, sino llevándonos hacia algo mucho más grande. En Isaías 43:19 Él promete: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Este nuevo camino no siempre es fácil de discernir al principio, pero es una señal de que Dios está obrando, incluso en los momentos más difíciles. Este tiempo es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él, reorientar nuestras prioridades y preparar nuestro corazón para lo que viene. Cuando las distracciones del mundo pierden su control sobre nosotros, encontramos una libertad que solo puede venir de estar completamente enfocados en Dios. Es ahí donde experimentamos su paz, su dirección y su propósito, de maneras que transforman nuestra vida para siempre. Cuando las cosas parecen desmoronarse y el peso de la soledad se vuelve insoportable, es fácil interpretar el dolor como algo injusto o innecesario. Pero en realidad, los momentos de prueba tienen un propósito más profundo de lo que podemos entender en el momento. Dios utiliza el dolor no para destruirnos, sino para refinarnos, moldearnos y fortalecer nuestro carácter. Aunque a menudo deseamos evitar el sufrimiento, este es un instrumento que Dios emplea para hacernos más como Él, para enseñarnos a depender completamente de su gracia y amor. En Juan 15:2, Jesús nos habla sobre la poda, un proceso esencial para dar fruto. Todo pámpano que lleva fruto lo poda para que dé más fruto. Este acto puede parecer severo, pero es un reflejo del amor de Dios, que ve en nosotros algo mucho más grande que lo que podemos imaginar. Él corta aquello que no necesitamos para que podamos crecer, florecer y cumplir su propósito. Este proceso puede ser doloroso porque implica renunciar a cosas, hábitos o relaciones que, aunque pueden parecer importantes para nosotros, no son esenciales en el plan que Dios tiene preparado. El libro de Job es uno de los relatos más poderosos sobre cómo Dios utiliza el dolor para moldear a una persona. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, perdió todo lo que tenía: su familia, su riqueza, su salud. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, encontramos una de las declaraciones más profundas de fe y confianza en Dios. En Job 23:10 dice: pero Él sabe mi camino, me probará y saldré como el oro. Job comprendió que,
Aunque no podía entender completamente por qué estaba sufriendo, sabía que Dios estaba obrando algo más grande y significativo a través de su dolor. El apóstol Pablo también escribió sobre el propósito detrás de las pruebas. En Romanos 5:3-5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esta cadena de crecimiento espiritual solo puede producirse a través de los desafíos que enfrentamos. Cada momento de dolor nos prepara para ser más fuertes, más sabios y más confiados en las promesas de Dios. Las Escrituras también nos enseñan que el sufrimiento no solo tiene un propósito individual, sino también un impacto eterno. En 2 Corintios 4:17, Pablo escribe: pues esta leve tribulación momentánea produce para nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Este versículo nos invita a mirar más allá del dolor inmediato y a enfocarnos en el resultado eterno que Dios está produciendo en nuestras vidas. El sufrimiento no es una fin en sí mismo, sino a un medio para un fin mayor, un recordatorio de que estamos siendo preparados para algo que va más allá de este mundo. El proceso de crecimiento espiritual a través del dolor también nos enseña a confiar completamente en Dios. En Isaías 48:10 Dios dice: he aquí, te he purificado, pero no como a la plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Este lenguaje del crisol nos da una imagen clara de cómo el calor del sufrimiento no está diseñado para destruirnos, sino para purificarnos y eliminar las impurezas que nos impiden reflejar la gloria de Dios. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, experimentó el dolor como parte de su misión en la tierra. En el jardín de Getsemaní enfrentó la angustia de lo que estaba por venir. En Lucas 22:42 oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su obediencia en medio del dolor fue lo que permitió que se cumpliera el plan de salvación. Este ejemplo nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros podemos confiar en que Dios está obrando su propósito perfecto a través de nosotros. El Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este versículo no solo es un consuelo, sino una promesa de que Dios no nos deja solos en medio del dolor. Él está presente, caminando con nosotros, fortaleciendo nuestra fe y asegurándose de que cada lágrima tenga un propósito. El sufrimiento también nos enseña a depender completamente de la gracia de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte las palabras del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este recordatorio nos lleva a comprender que nuestras fuerzas humanas nunca serán suficientes, pero su gracia siempre será más que suficiente para sostenernos en cualquier situación. Este tiempo de dificultad no es un indicio de que Dios nos ha olvidado, sino una señal de que está trabajando activamente en nuestras vidas. En Hebreos 12:11 se nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina y las pruebas, aunque difíciles, están diseñadas para producir en nosotros un carácter justo y una fe inquebrantable. Dios usa el dolor como un maestro paciente y sabio. En Salmo 119:71,
El salmista declara: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Este versículo nos muestra que a menudo es a través del sufrimiento que llegamos a comprender y valorar la palabra de Dios de una manera más profunda. Las pruebas nos enseñan lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Lecciones que nos preparan para enfrentar el futuro con una perspectiva renovada. Aunque el proceso sea difícil, podemos confiar en que Dios nunca permite el dolor sin propósito. En Romanos 8:28 leemos: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos asegura que incluso nuestras experiencias más dolorosas están siendo utilizadas para un bien mayor, uno que se alinea con el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer en nuestra fe y caminar más cerca de Dios. Aunque no siempre entendamos el porqué en el momento, podemos tener la seguridad de que Dios ve el panorama completo. Él conoce el propósito de cada prueba y está obrando para nuestro bien, incluso cuando no lo podemos ver. En medio del dolor, la alabanza puede parecer lo último que queremos ofrecer, pero es en esos momentos cuando nuestra adoración tiene un impacto más profundo. En Habacuc 3, 17, 18, el profeta declara: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este tipo de fe desafiante es lo que nos permite superar incluso las pruebas más difíciles con esperanza y confianza. Dios no está lejos en los momentos de prueba. Su amor y su propósito son constantes, incluso cuando todo lo demás parece tambalearse. Él está utilizando cada lágrima, cada lucha y cada momento de debilidad para moldearnos a su imagen, preparándonos para lo que ha planeado. La clave está en confiar en su carácter, en su bondad y en su plan perfecto, sabiendo que Él nunca nos deja ni nos abandona. Cuando todo parece estar en pausa y la incertidumbre nubla el camino, es fácil caer en la desesperación y olvidar que cada etapa en nuestras vidas tiene un propósito. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que no hay momento perdido bajo su soberanía. En cada temporada, incluso en las que parecen más difíciles, Él está obrando para llevarnos a un lugar de mayor plenitud y propósito. Su plan para nosotros no se detiene, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. En Jeremías 29:11 Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo es una promesa viva de que cada momento, incluso aquellos que parecen oscuros o sin sentido, está cuidadosamente diseñado por Dios para guiarnos hacia un propósito mayor. En su tiempo, lo que ahora parece confuso será revelado como parte de su obra perfecta. La vida de José es un recordatorio poderoso de cómo Dios trabaja a través de las pruebas para cumplir su propósito. Aunque fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado y encarcelado injustamente, José nunca perdió de vista la fidelidad de Dios. En Génesis 50:20, al mirar hacia atrás, dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Lo que parecía una cadena de desgracias era en realidad el camino que Dios había preparado para llevar a José al lugar exacto donde salvaría a muchas vidas. Dios no solo utiliza nuestras circunstancias, sino también nuestro carácter y nuestras elecciones para moldearnos en instrumentos útiles para su gloria.
Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que nada en nuestra vida es accidental o carece de valor. Cada momento está siendo tejido en un tapiz que refleja la gloria de Dios y el bien eterno para sus hijos. A menudo, el propósito de Dios requiere paciencia y confianza, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Isaías 40:31 se nos dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo no solo es una promesa de fortaleza, sino también un llamado a esperar en el Señor con la certeza de que su tiempo es perfecto. El Salmo 37:23-24 reafirma esta verdad: por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando caiga no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Cada paso que damos, incluso aquellos que parecen vacilar, está siendo dirigido por la mano de Dios. Esta certeza nos permite caminar con fe, sabiendo que no estamos solos y que nuestro destino está en sus manos. Jesús, en su ministerio, también demostró cómo cada etapa de la vida tiene un propósito divino. Antes de iniciar su misión pública, pasó tiempo en el desierto, enfrentando pruebas y tentaciones. Este periodo, aunque difícil, fue necesario para su preparación. En Lucas 4:14, después de este tiempo, leemos: Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Lo que parecía un tiempo de desafío era en realidad una etapa de fortalecimiento y preparación para algo mucho más grande. El apóstol Pablo también nos muestra cómo Dios revela su propósito incluso en las situaciones más adversas. En 2 Corintios 4:8-9 dice: estamos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras no solo son un testimonio de la gracia de Dios en medio de las pruebas, sino una invitación a confiar en que a pesar de las dificultades, Él siempre está trabajando para cumplir su propósito en nuestras vidas. El propósito de Dios no siempre se revela de inmediato, pero su palabra nos asegura que su plan es bueno. En Efesios 2:10 Pablo escribe: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esta verdad nos recuerda que no somos obra del azar, sino creación intencional de un Dios que tiene un plan específico para cada uno de nosotros. En momentos de duda es crucial recordar que Dios no solo trabaja en nuestras circunstancias, sino también en nuestro interior. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esta obra no es solo externa, es un proceso de transformación que nos prepara para cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. Dios también utiliza nuestras vidas como testimonios de su gracia y poder para otros. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nuestro propósito no solo tiene un impacto personal, sino también un alcance eterno al reflejar la luz de Dios a quienes nos rodean. A medida que caminamos en este proceso, podemos confiar en que Dios nos equipa con todo lo que necesitamos para cumplir su llamado. En Hebreos 13:20-21 se nos promete que el Dios de paz, que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos
en todo lo bueno para hacer su voluntad. Esta aptitud no proviene de nosotros mismos, sino de su obra en nosotros, transformándonos y capacitándonos para su propósito. Dios nunca deja nada al azar. En Isaías 55, 8, 9, Él declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Aunque no siempre entendamos su plan, podemos descansar en la certeza de que su perspectiva es infinita y su voluntad es perfecta. Cuando todo parece estar en pausa, es importante recordar que este tiempo no es que se cumplen. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros no se detiene por las circunstancias. Él está trabajando en nuestra vida, usando cada momento para su gloria y para nuestro bien. Incluso cuando no lo entendemos, su plan sigue adelante, guiándonos hacia el destino para el cual fuimos creados. En todo esto Él nos pide que confiemos, que esperemos y que sigamos caminando con fe, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. En los momentos más silenciosos de nuestras vidas, cuando todo parece haberse desvanecido, Dios no solo trabaja para enseñarnos algo, sino para revelarnos su carácter de una manera que nunca habríamos conocido en medio del ruido. Lo que interpretamos como aislamiento es en realidad una invitación a un encuentro más profundo con su gloria, un espacio donde Él despliega su amor incondicional y su fidelidad, transformándonos desde lo más íntimo. Hay una dimensión del propósito divino que solo se comprende cuando dejamos de buscar respuestas rápidas y comenzamos a mirar la situación desde su perspectiva eterna. En esos momentos de quietud descubrimos que Dios no solo está obrando en nuestras circunstancias, sino que está escribiendo una historia en la que nuestra vida se entrelaza con la suya. Esto nos lleva a entender que somos parte de algo mucho más grande que nuestras propias luchas o esperanzas. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos de cómo la relación con Dios se profundiza cuando el alma humana se encuentra en el silencio. En el Salmo 62:1 el salmista proclama: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Este descanso no es un estado pasivo, sino una rendición activa al conocimiento de que Él es nuestra fuente, nuestra roca y nuestro refugio. Cada vez que el mundo se detiene, Dios nos está llamando a este tipo de confianza total, una confianza que trasciende lo que podemos entender con nuestra mente limitada. Dios utiliza este tiempo no solo para transformar, sino también para sanar. Hay heridas que llevamos en el alma, heridas tan profundas que el tiempo y los esfuerzos humanos no pueden reparar. En esos momentos de aparente soledad, Él entra con su amor sanador, restaurando partes de nosotros que ni siquiera sabíamos que estaban rotas. Isaías 61:1 lo expresa maravillosamente. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Este tipo de sanación va más allá de lo físico, es una renovación que nos prepara para caminar con mayor libertad en su propósito. Lo más asombroso es que a través de este proceso, Dios nos revela una faceta de su carácter que no habríamos podido conocer de otra manera. Cuando Jesús se presentó como el buen pastor, no solo estaba describiendo su papel como guía, sino también como aquel que cuida de sus ovejas con una atención personal y amorosa. En Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Este conocimiento íntimo no es unilateral, es una
invitación a conocer a Dios de la misma manera profunda y personal. Cada etapa en este viaje, aunque parezca incierta o dolorosa, tiene un propósito. Dios nos está entrenando no solo para vivir en este mundo, sino para reinar con Él en la eternidad. En 2 Timoteo 2:12, Pablo nos recuerda: si perseveramos, también reinaremos con Él. Esta perspectiva eterna cambia por completo nuestra visión de los tiempos difíciles. Ya no son obstáculos que debemos superar, sino herramientas que Dios usa para moldearnos para un destino más grande. Es en este contexto que comprendemos que lo que parece un tiempo de espera es en realidad un periodo de crecimiento exponencial. Cuando la semilla está enterrada en la oscuridad, no está inactiva, está siendo nutrida, fortalecida y preparada para brotar en el momento perfecto. De la misma manera, Dios está haciendo crecer algo dentro de nosotros que aún no podemos ver, pero que en su tiempo dará fruto en abundancia. En medio de este proceso también descubrimos que no estamos solos. Aunque nuestras emociones puedan hacernos sentir aislados, la realidad es que Dios está más cerca de nosotros de lo que jamás podríamos imaginar. En Salmos 34:18 se nos asegura: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este versículo no es solo una promesa, es una invitación a reconocer su presencia constante y a descansar en el hecho de que Él nunca nos abandona. Lo que hace único este tiempo es que no solo se trata de recibir, sino también de ser transformados en instrumentos de su gloria. Cuando Dios nos llama a la quietud, no lo hace solo para bendecirnos, sino para prepararnos para bendecir a otros. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este llamado nos recuerda que todo lo que Dios hace en nosotros tiene un impacto eterno que trasciende nuestras propias vidas. Dios también usa estos momentos para alinear nuestro corazón con su voluntad. A veces nuestras prioridades se desvían y necesitamos un reinicio divino. En Proverbios 16:9 se nos dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esta dirección no siempre es evidente en el momento, pero cuando miramos hacia atrás podemos ver cómo cada giro, cada pausa y cada desvío eran parte de un plan perfecto. Es en este redescubrimiento de su dirección que aprendemos a soltar lo que no podemos controlar. Cuando confiamos en que Dios está guiando cada aspecto de nuestra vida, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 describe esta paz como un escudo que guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Este tipo de paz no solo nos sostiene, sino que nos transforma, permitiéndonos caminar con confianza en cada etapa de la vida. La culminación de este proceso es una fe más profunda, una fe que no está basada en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. En Hebreos 11:1 leemos: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esta fe no solo nos sostiene en tiempos difíciles, sino que también nos impulsa a avanzar con valentía hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios está haciendo en este tiempo no es solo temporal, es eterno. Cada lección que aprendemos, cada parte de nuestro carácter que Él moldea, tiene un propósito que trasciende este mundo. En 1 Corintios 2:9 se nos dice: lo que ningún ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ni mente humana ha concebido, es lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Este versículo nos asegura que el trabajo que Dios está haciendo en nosotros ahora es solo una sombra de la gloria que está por venir. Al final, este tiempo no es un punto final, sino un nuevo
comienzo. Es un recordatorio de que el propósito de Dios para nosotros nunca se detiene, incluso cuando parece que nuestras vidas están en pausa. Él está obrando, tejiendo cada detalle en un plan que es más grande y más hermoso de lo que podemos imaginar. Dios no te ha dejado. Él está contigo, obrando en cada momento y transformando tu vida de maneras que quizás no puedas ver ahora, pero que un día entenderás completamente. Confía en que su plan es bueno, que su amor es eterno y que su propósito para ti es perfecto. Mientras caminas por esta temporada, recuerda que no es el final de la historia, sino el inicio de algo extraordinario que Él está preparando para ti. En su tiempo, lo que ahora parece oscuro brillará con la luz de su gloria. When you walk through that doorway, the room forgot its sound. The air grew still around me as your footsteps faded out. I tried to catch the moment where our story came undone, but silence shook the walls like something breaking one by one. Every shadow on the floor still knows the shape you used to be, and I keep chasing empty spaces where your warmth should be. After the door you closed, the world rewrote its name. The constellations trembled like they carried all my blame. And every night I wander through the echoes you once chose, trying to find myself after the door you closed. The windows catch the daylight, but they fail to make it bright. Your absence turns the morning into fragments of the night. I keep replaying heartbeats that no longer pulse the same, a constellation fading as it slowly loses flame. If healing had a language, I've forgotten how it goes, 'cause every word I whisper still resembles yours the most. After the door you closed, the word rewrote its name. The constellations tremble like they carried all my blame. And every night I wander through the echoes you once chose, trying to find myself after the door you close. Maybe time will learn the rhythm of a heart without your beat. Maybe silence finds its courage where our memories used to meet. But tonight I'm still the ruins of a love I can't let go. Standing in the doorway's glow. After the door you close, the world reshaped its walls, and I'm still